Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Qué gusto me da saludarles. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, iniciando una nueva semana. Y esta, bueno, será la última del programa, al menos en este 2024. Nos vamos a tomar un par de semanas, regresaremos el 6 de enero, así que estaremos de vuelta con ustedes entonces. Y lo más importante, desearles a todos que se la pasen muy bien en estos días. Hoy tenemos un par de temas que estoy seguro les va a llamar la atención. En primer lugar, estaremos conociendo el síndrome del Salvador. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, lo estaremos aprendiendo. Y en el segundo bloque continuamos hablando sobre Access Salud, este sistema que nos permite tener acceso a pues cuidados médicos de una manera más económica. ¿En qué consiste y cuáles son las promociones específicamente de Christus Muguerza? Hoy lo vamos a conocer. Hay una tarjeta muy especial con la cual se puede obtener grandes descuentos y estaremos platicando sobre ella en el segundo bloque de este programa. Por cierto, que ya sabe que las redes sociales es la mejor forma para estar en comunicación de manera muy cercana. Por favor, utilícenlas, están apareciendo en pantalla. Iniciamos el programa, ya está con nosotros y me da mucho gusto saludar a mi querida Telly Cunningham. ¿Cómo estás, Telly? Qué gusto verte. Qué gusto verte, querido Gil. Muy bien, muy contenta. Pues aquí otra vez hablando de temas súper interesantes. El síndrome del Salvador. A ver, cuéntame, ¿en qué consiste? Había oído el del impostor, pero este del Salvador, creo que sé más o menos por dónde va, pero bueno, mejor explícame, explícame cómo está esto. Claro que sí, pues el síndrome del Salvador es aquel síndrome que algunos de nosotros tenemos tendencia a desarrollar o lo vivimos en la vida, porque yo soy, sí o no, la persona que rescata, la persona que resuelve, la persona que salva a la familia, la persona que resuelve ese conflicto. Y esa tendencia y ese síndrome lo vivimos, Gil, porque pues la mayoría de nosotros venimos a trabajar a nuestros padres. Y entonces el síndrome del Salvador, el síndrome de donde yo, por ejemplo, obstaculizo los éxitos profesionales, tiene que ver con las heridas de la infancia. En la investigación que he hecho documental sobre la numerología transgeneracional, el trabajo del árbol genealógico, que también nos habla de los órdenes del amor, como son las constelaciones familiares, el síndrome del Salvador surge cuando yo tengo un trauma en la infancia. Estos traumas no tienen que ser algo totalmente difícil o complicado o algo terrorífico, pero este trauma puede ser porque yo he vivido el abandono, por ejemplo, principal herida de la infancia, herida de abandono y herida de abandono, humillación, rechazo, injusticia y traición. Pero estas tres heridas, abandono, rechazo, ¿verdad? Y humillación que me vienen de mamá y que tiene que ver cómo yo me relaciono con los otros, cómo doy el amor, en esta herida de abandono puede ser que yo haya sido abandonado por mis padres por las siguientes maneras, porque mis padres no estuvieron conmigo, porque no me criaron, o porque también hay una cuestión que se llama parentalización, ¿sí? Y entonces en la parentalización yo me vuelvo el papá de mis hermanos por cualquier situación. Mi mamá no está enferma, mi papá se fue a trabajar, entonces yo asumo el rol de padre, pero de padre de mis hermanos. Y en ese momento yo estoy siendo la salvadora o el salvador de la familia. ¿Por qué? Porque yo me pongo a trabajar y entonces yo a ellos les doy estudios. Y en ese momento se queda marcado en mi vida esa cuestión donde yo tengo siempre que rescatar. ¿Sí te fijas? Hay esta cuestión. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es cuando yo tengo un hermano enfermo, por ejemplo. Y entonces, cuando este hermanito está enfermo, yo tengo que resolver, yo me vuelvo el cuidador, mi mamá me dice, tú eres el hermano mayor, o mi papá me dice, tienes que contribuir para el pago de las medicinas de mi hermano. Y entonces, en esta situación, nuevamente yo me vuelvo el salvador, ¿sí? Todo tiene que ver con las relaciones con los padres. ¿Qué otra situación surge cuando yo me vuelvo el salvador? Cuando hay un déficit en mi autoestima. Esto quiere decir que yo no me siento valioso y que siento más valiosas las necesidades de los otros y yo me quedo en un segundo lugar o en un tercer lugar donde no me pongo atención porque no soy suficiente y los demás tengo que ayudarlos a los demás. Entonces, aquí hay como algo chistoso porque yo soy el salvador, yo soy el rescatador, pero de mí mismo no lo soy. Soy de los otros, ¿sí? Y entonces también, ¿dónde surge el síndrome del salvador? Por la educación recibida.
esto te toca hacerlo a ti, tu padre lo que hizo fue suficiente, o tu padre como tuvo que mantener a su mamá, yo también tengo que mantener a mi mamá y tengo que dejar mis proyectos, o ahora me vuelco con mis hijos y les digo, así como yo lo hice y lo hizo mi padre, tú tienes que contribuir en la casa y tienes que dejar de trabajar y tienes que dejar, por ejemplo, de estudiar, perdón, para poder trabajar y volverte ahora el rescatador de mi familia. En resumen, Gil, yo me vuelvo el rescatador de mis padres o el rescatador de mis hermanos, siendo que el padre es el grande y yo soy el chico. Oye, y algo que quisiera preguntarte, porque en ocasiones, o al menos cuando yo he considerado ciertas o conozco a ciertas personas que tienen este síndrome. Siento que en ocasiones lo hacen como para no resolver o no ver las circunstancias que están viviendo ellos en particular. Es decir, prefiero ayudarte a ti y que tú salgas adelante con tal de yo no ver hacia lo que estoy haciendo o lo que necesito. Exactamente, Gil, y lo acabas de decir preciso. Cuando yo me vuelco a los demás y miro hacia afuera, yo no me quiero mirar a mí, porque los otros me ayudan en esa salvación, ¿sí? Ahí hay como una ganancia oculta, donde yo evado, donde yo hago como que no quiero ver porque esa herida es muy grande, porque ese dolor es muy grande. Entonces, mostrándome ante los demás y dándoles la felicidad a los demás, yo oculto mi necesidad. ¿Y cuál es mi necesidad? Que los otros me necesiten. ¿Sí? Y los otros, al sentir que yo, ¿verdad? Los necesito que los rescaten, también hacemos ahí una simbiosis y un manejo de energía de que yo te rescato, pero también tú me rescatas, porque yo también traigo ahí una herida oculta, porque yo también traigo ahí algo que no quiero mirar, que yo evado y que es muy fácil mirar hacia afuera, ¿no? Hay una frase que dicen, ves la paja en el otro, pero no ves la, ahora sí que lo grande en mí, ¿no? La viga en Oye, mí, la viga en la mí. viga Dime, en el ojo propio. Oye, Teli, ajeno. y en este caso, ¿tiene algo que ver? Por ejemplo, la posición en la que están. Yo supongo que, por ejemplo, los hijos, mientras más grandes, mayor posibilidad tienen de tener este síndrome, ¿no? Porque normalmente, como tú lo dices, pues a los mayores ya eres lo suficientemente grande, puedes cuidar a tus demás hermanos, ¿no? Y como que les dan la responsabilidad muchas veces a los hermanos mayores de atender a los menores. Exactamente, Gil. Mira, puede darse ese síndrome del Salvador, principalmente en los hermanos mayores. ¿Por qué? Porque cuida a tu hermano, tú ya puedes trabajar, ni modo, ellos están chiquitos, ¿no? Hay la ausencia de papá, pero también se ha detectado el síndrome del Salvador en los terceros hijos, en los segundos hijos, y esto depende de la lealtad que tienes con alguno de tus padres. Aquí ya nos vamos con la numerología o nos vamos con las repeticiones de nombres. Si, por ejemplo, yo tengo el mismo nombre de mi mamá o tengo el mismo nombre de mi abuelita, aquella situación que mi abuelita no haya resuelto, yo la voy a ver reflejada en este momento y me voy a volver la salvadora. ¿Por qué? Porque mi abuelita fuera la rescatadora, por ejemplo, de mi abuelo. Ella era la salvadora de los hombres de la familia. Y si yo soy la hija primogénita o soy la hija que tiene el mismo nombre de mi abuelita, o como hemos visto numerológicamente, tengo su fecha de nacimiento igual, yo me voy a volver la rescatadora de hombres y entonces voy a tener en mis relaciones hombres débiles emocionales. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo la historia de mi abuelita. Ella era la fuerte, mi abuelito era el débil y entonces yo tomo esa responsabilidad. Entonces también se ha visto en los diferentes órdenes, como tú decías, el hijo mayor, claro, rescata y ayuda a los hijos menores, a los hermanos menores, pero también tiene que ver si yo repito historias, si hay lealtades ocultas, si numerológicamente tengo los mismos números de mi papá o de mi mamá, donde ahora yo voy a rescatar y me toca salvar al mundo. Mira, ha habido cuestiones donde personas, por ejemplo, se enferman de hipertiroidismo, hipotiroidismo, cáncer, y todo mundo dice, es que era tan buena, es que ayudaba a todo mundo. ¿Qué le está mostrando esa enfermedad? Estoy mirando hacia afuera y yo no me estoy llamando a mí, porque en el fondo yo tengo la necesidad de que me necesiten. ¿Para qué? Para que no me abandonen, porque el origen y el conflicto emocional es una profunda herida de abandono de mi padre o de mi madre.
o de mis sueños o de mis proyectos de vida, ¿sí? Y entonces hay una simbiosis donde tú me necesitas a mí, pero yo te necesito más a ti, ¿sí? Y vuelco esa necesidad en los otros, porque como tú dices, yo no quiero mirar lo interno, ¿sí? Ahora, hablando precisamente de la numerología, ¿hay ciertos números que tengan una tendencia natural, por llamarlo de alguna manera, hacia este tipo de circunstancia? Claro que sí, Gil. Por ejemplo, las personas que nacieron el día 1, día 10, 19 o 28, que en la suma me da un número 1, tienden a ser personas rescatadoras que tienen la iniciativa porque tienen la energía del padre, ¿sí? Pero al mismo tiempo se pueden mostrar como personas independientes y autosuficientes o personas extremadamente egoístas porque obtienen el beneficio, resuelven algo, ¿verdad? Pero luego se van. ¿Sí? Entonces, aquí hay como una forma oculta de tener yo una respuesta. Pero ¿cuáles son aquellas personas que son las personas rescatadoras del mundo mundial? Las personas que tienen un 2, o sea, nacieron el día 2, el día 11, el día 20, o los nacidos en el mes de febrero, que es un 2, o los nacidos en el mes de noviembre, que es un 11. Son los que vienen a redimir, que vienen a revolucionar, que vienen a hacer enojar a la gente y que dicen, yo aquí vengo a resolver y tú me vas a necesitar, porque la energía del número 2 viene a trabajar los conflictos, la autoestima, como decíamos al principio del programa, tengo problemas sobre la autoestima. ¿Por qué? Porque yo he sido rechazado en mi infancia, he recibido bullying, he sido rechazado por mamá por alguna cuestión donde ella espera algo de mí, no soy suficiente, ¿sí? Y ahora sí voy a ser suficiente para el mundo, ¿sí? Entonces voy a ser el supermundo grandioso mundial para que los demás me necesiten porque yo no fui necesitado, no fui requerido en ese amor. Oye, antes de que terminemos, nos queda un par de minutitos, Teli. Me gustaría ahondar un poco en lo que mencionabas sobre los nombres. En este caso, por ejemplo, yo llevo el nombre de mi papá, ¿no? Mi papá también se llamaba Gilberto. Y en un Ok, momento dado, si yo me llamara, es el único nombre que tengo, pero si me llamara Gilberto Alfredo, que es el nombre de mi abuelo materno, ok. que aunque nadie me dijera Alfredo, pero pues lo tengo, ¿no? Es parte de mi nombre. ¿De qué manera puedo trabajar en eso si no sé qué cosas o qué situaciones dejaron incompletas? Exactamente, pues mira, Gil, ya de inicio, el primer nombre o el nombre que aplicas, el nombre que desarrollas, el nombre que pronuncias, es el nombre que en tendencia influye en ti. Si tú eres Gilberto, me dijiste Alfredo, ¿no? Ajá, no, no me llamo así, pero así se llamaba mi abuelo, Bueno, ¿no? así se llamaba tu abuelo, tú puedes ver que el nombre de Gilberto es el nombre que aplicas. Por ejemplo, yo también tengo dos nombres. ¿Cuál es el nombre que ejecutas? ¿Cuál es el nombre que pronuncias? Es el nombre que va a tener influencia en ti, así como los músculos. Tenemos los músculos del cuerpo, pero el que ejercitas es el que se muestra, ¿sí? Entonces, el que ejercitas, el nombre que pronuncias es el que se realiza, el que tú puedes mirar. Y si tú te llamas Gilberto y tu papá también se llama Gilberto y ves su historia de vida, ves el número en vibración. La letra G tiene una vibración de 7 que me habla de la profundidad de mis emociones, de la autoperfección que yo busco en mí, porque mi madre también tiene una expectativa muy puesta en mí. Al tú ser energía masculina, al ser un varón y al ser tu padre un varón y tener la letra 7 al principio de su nombre, me habla de venir de un sistema familiar de mujeres dominantes, fuertes, exigentes, perfeccionistas, donde esas madres también tienen una expectativa muy grande en sus hijos y son extremadamente protectoras, pero ellas son extremadamente duras y fuertes, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sería tu papá? Tiene que ser lo opuesto complementario. Un hombre más sensible, un hombre que no se muestra tanto. Entonces, ¿qué habría que trabajar con ese nombre? Habría que trabajar el poderme mirar yo a mí y rescatarme a mí en el sentido de que yo necesito la fuerza de papá y tengo que tomar la fuerza de papá porque he tomado la fuerza de mamá nada más, ¿sí? Porque mi mamá podría haber sido la rescatadora del mundo y ahora puedo entender por qué rescata el mundo, porque nadie la rescata a ella y porque tampoco tuvo un esposo o un padre que la rescatara.
o que eso inconscientemente ella haya percibido. ¿Sí te fijas, Gil? Entonces, ¿cómo lo puedo transformar o entender? Mirando mis historias, honrando y mirando las historias de mis padres sin juicio, ¿sí? Y entender qué es, cuál es el conflicto, qué es lo que hay que mirar, qué es lo que hay que ejercitar y poder ver que soy el doble de papá o mamá. Muy bien, oye, pues qué interesante el tema, como siempre, Teli, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y pues bueno, antes de despedirnos quiero agradecerte todas las entrevistas a lo largo de este 2024, te Gracias. deseo lo mejor para estas fechas, para ti, para tu Ay, familia, espero que te la pases muy gracias. bien y vernos en el 2025. Exactamente, Gil. Nos vemos hasta el próximo año. Mira, se me hizo la piel chinita cuando me lo dijiste. Yo también te tengo mucho cariño y muchas gracias por hacerme parte de esta contribución tan bonita. Gracias. Un abrazo, gracias, Teli. Y Un bueno, no abrazo, se Gil. vayan porque tenemos un tema importante. Vamos a estar hablando de esta alianza que se ha hecho entre Access Salud y Cristos Muguerza, que nos puede beneficiar mucho, sobre todo en el bolsillo, así que no se vayan.